Bienvenidos a la meditación diaria, Alimento para el Espíritu. Aunque el sufrimiento nos rodea, no es un tema que entendamos bien, no lo queremos experimentar. ¿Cuánto no quisiéramos evitarlo? ¿Qué no haríamos por postergarlo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado si Dios es un Dios de amor, si se duele de lo que nos pasa a nosotros, si es un Dios de misericordia, por qué permite el sufrimiento? Primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos ha llenado de toda su gracia y de toda su gloria. Amanecerá sobre nosotros cuando nosotros nos fundamentamos y nos reafirmamos a través de su palabra, cuando nosotros nos disponemos a buscarlo a Él y a encomendarle cada una de las situaciones en el proceso de nuestra vida cristiana. Por eso nosotros vemos a muchas personas cristianas bien fundamentadas a pesar de las dificultades, las vemos equilibradas, calmadas, porque han aprendido a confiar y a esperar en el Dios de nuestra salvación. El sufrimiento es parte en el camino de la vida de nosotros como cristianos. Por eso el sufrimiento no es en vano, no es sufrir por sufrir. Todo es con un claro propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque la Biblia dice en el versículo que Él a través del sufrimiento nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. A través de este proceso nos vamos dando cuenta que Dios nunca hace las cosas por hacerlas. El sufrimiento nos asemeja día a día más a Cristo. Cuando nos sentimos destrozados, cuando nos sentimos solos, derrotados, es cuando empezamos a reconocer la incapacidad que tenemos como personas para afrontar las situaciones en nuestras propias fuerzas. Y empezamos entonces a buscarlo, a humillarnos, a postrarnos para impregnarnos de esa esencia de Cristo en nuestras vidas, de su amor, de su santidad y de su misericordia, hasta llevarnos a la perfección. Él nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Por eso el sufrimiento será canalizado y tratado a través de la gracia de Cristo en nosotros, de toda su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, dice Dios a través de su palabra. O sea que el poder de Dios adquiere más relevancia en nuestra humillación y obediencia que cuando nosotros nos sentimos fuertes y autosuficientes. Estamos en un mundo donde la enfermedad, la traición, la injusticia es el pan de cada día y muchas veces la vamos a experimentar, agrádenos o no nos agrade. Pero la Biblia nos dice y el versículo nos habla de que Dios a través de esas situaciones nos va perfeccionando, nos perfecciona, nos prepara, nos moldea, nos forma para reparar ese hombre interior en nosotros que se está debilitando por no buscarlo a Él. Nos dice el versículo también que nos afirma, o sea que nos planta, nos da firmeza, nos da solidez en nuestras vidas, porque ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Nos fortalece por su gracia, nos da esa fuerza. Una vida sin fuerza, una vida sin disciplina nos hace frágiles y nos hace blandengues. Nosotros no conocemos el valor de la fe hasta que no hayamos sido templados en el horno de la aflicción. Nos establece: Dios me pondrá en un lugar donde mis cimientos, mi formación interior, mi formación espiritual es de una manera especial, de una manera tan clara que podamos nosotros resistir los ataques del enemigo a nuestra alma. En Santiago 1, versículos del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces nosotros no podemos conocer la profundidad de mi carácter hasta no ver cómo reaccionamos frente a las presiones y ante las dificultades. Pues es fácil ser amable cuando todas las cosas nos salen bien, pero cuando nos tratan injustamente,
¿Cómo reaccionamos nosotros? Dios quiere que seamos perfectos. La Biblia no dice que nos librará del dolor, pero sí nos habla de que en medio de la prueba seamos equilibrados, seamos llenos de paz y tengamos dominio propio, ¿sí? No es fácil, pero crezcamos, maduremos y creámosle a Dios. Él prometió estar con nosotros y es posible sacar provecho de las pruebas. La idea no es fingir ser feliz cuando estamos enfrentando el dolor, sino tener una actitud positiva, llena de fe y de esperanza, no quejándonos ni murmurándonos, porque eso lo que hace es afligirnos más en el diario vivir de nosotros en nuestra vida cristiana. Entonces creámosle más a Dios. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor mío, por la vida que le has dado a cada uno de nosotros, Papá Dios, porque solamente a través de tu palabra, Señor, nos das esa gracia y esa formación y ese fundamento para que nosotros, Señor, podamos crecer, Papá Dios, y nosotros podamos afrontar cada una de las situaciones que se nos pueden estar presentando en el día a día, Papá Dios, porque cada día trae su propio afán, Papá Dios, pero en ti, Señor, seremos más fundamentados, más formados, Papá Dios. Te damos gracias, Papá Dios, por la vida, Señor, que tú nos has dado, Señor, por el conocimiento, Señor mío, y el gozo que nos das, Papá Dios, a través de tu palabra, Señor, para poder afrontar cada una de las situaciones que se nos presentan en nuestras vidas. Amén. Les habló Luis Flores